El día de hoy te quiero enseñar y te quiero mostrar algo que se llama arbitraje. La figura del arbitraje es algo sumamente importante que todo estudiante y todo abogado moderno debería de conocer, puesto que se ha pensado que es algo que es lejano a nuestro derecho o que probablemente solo se ocupa en Europa o en los Estados Unidos. Sin embargo, te quiero informar de una buena vez que el arbitraje es una figura reconocida constitucionalmente en nuestro artículo 17, precisamente de la Constitución. Luego de varias reformas se ha establecido y se ha aceptado desde el punto de vista constitucional que la justicia impartida, por así decirlo, por parte de particulares es algo perfectamente válido y algo a lo que se pueden acoger las partes. Y efectivamente, como te puedes estar dando cuenta, el arbitraje es una figura contractual. Y en este video te voy a explicar muy rápido y a muy grandes rasgos lo que significa y lo que es esta figura. Primero que nada, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, o lo que los estadounidenses y los británicos y los anglosajones en general denominan como Alternative Dispute Resolutions, que significa precisamente eso. Es un mecanismo alternativo porque es distinto, es paralelo a lo que es la impartición de justicia por parte del Estado, es decir, cuando vas a tribunales, por ejemplo, ante juez o ante un magistrado, etcétera, etcétera. Pero el arbitraje es una opción, una alternativa que ofrece por parte o que se ofrece por parte de un particular y que las partes en un contrato pueden establecer, es decir, no es forzoso para las partes someterse al arbitraje. Sin embargo, una vez sometidos al arbitraje, contractualmente, porque fue su voluntad, es obligatorio para ellas someterse al arbitraje y acatar lo que establezca el árbitro en su laudo. Y lo siguiente que tienes que saber es que no debes de confundir nunca lo que es el arbitraje comercial o el arbitraje de inversión con lo que es las juntas de conciliación y arbitraje, puesto que eso es materia laboral por parte del Estado y no tiene nada que ver con lo que estamos platicando hoy. El arbitraje es una especie de justicia privada en la que un árbitro resuelve de forma obligatoria para las partes. ¿Cómo pueden hacer el arbitraje? Bueno, pueden hacer de forma contractual. Y nace de forma contractual porque lo acuerdan las partes en un contrato, en una cláusula arbitral o en un convenio o en un acuerdo arbitral por separado. Esto quiere decir que se puede documentar separadamente o se puede establecer dentro de la cláusula de un contrato. Y sigue muchos principios, por ejemplo, el famoso principio KISS o K-I-S-S, que significa Keep it short and simple, que significa hacerlo corto y rápido. El arbitraje no sigue las reglas de un procedimiento judicial, no sigue las fases procesales que te establecen un código de procedimientos civiles o un código de comercio. El arbitraje en términos de procedimiento puede ser ad hoc, es decir, a la medida, tailor-made, como dicen algunos estadounidenses, o puede ser sometido por parte o hacia una institución de arbitraje. Cuando se establece esto por parte de una institución de arbitraje, en nuestra cláusula pactamos que el procedimiento se va a regir con base en las normas procedimentales de alguna institución que se dedique a suministrar arbitraje, como por ejemplo podría ser el CAM, que es el Centro de Arbitraje Mexicano, la AAA, que es American Arbitration Association, por ejemplo, el JAMS en los Estados Unidos, puede ser por ejemplo la ICC, la CANACO, en fin, hay muchas instituciones que se dedican al arbitraje. Una vez que se inicia el procedimiento arbitral, las partes se obligan a seguir ese procedimiento. En caso de que exista una cláusula arbitral y alguna de las partes, pese a ello, presente una demanda ante juez, el juez no va a resolver del asunto. El juez, al recibir la demanda y encontrarse una cláusula arbitral, debe exhortar a las partes a que instauren el panel arbitral, mas no va a resolver, ya que las partes se han sometido al arbitraje. Entonces, aunque llegare a un juez ese contrato, una controversia derivada de ese contrato, entonces tendrá que exhortarlos a que instauren el panel arbitral de acuerdo con la cláusula arbitral, pero no podrá sustituir las facultades del árbitro. Y el árbitro resuelve en un documento que en vez de ser una sentencia se llama laudo y es absoluta y totalmente obligatorio.
Esto es que lo que el laudo establezca mediante lo que dice el árbitro, es decir, si el árbitro condena en su laudo, es obligatorio y es vinculatorio para las partes. No es opcional, no es si quiero, no es potestativo. Si el árbitro absuelve, entonces habrá que estarse a eso. Es muy importante decir que el laudo arbitral no lo puede ejecutar el propio árbitro. Si bien obligatorio, lo que hay que hacer es llevarlo ante juez para que el juez ejecute. Es decir, hacerlo cumplir por la fuerza, porque el árbitro tiene jurisdicción, pero no tiene imperio. Significa que el árbitro no puede mandar un embargo, por ejemplo. Lo tendrá que hacer el juez, cumplimentando el laudo que ya dictó previamente el árbitro, mas no sustituyéndolo, no modificándolo, simplemente ejecutándolo con el imperio que tiene el juez, lo que ya dictó el árbitro en su laudo. Cabe decir que el árbitro es un particular. Tú podrías ser un árbitro, yo puedo ser un árbitro, un abogado puede ser un árbitro, un ingeniero puede ser un árbitro. Dependiendo muchas veces la naturaleza y el origen del contrato, el arbitraje señala un tipo de árbitro, un perfil del árbitro. En otro video podemos hablar de la cláusula y de ciertas recomendaciones que hay en esta materia, de cómo redactar y qué establecer y qué no decir en una cláusula arbitral. Y también es importante decir que el arbitraje puede ser un poco costoso. Si bien es más especializado, no se somete a decisiones políticas como si un juzgado, un juez, un tribunal podría estar sometido a aspectos políticos. Por ejemplo, un árbitro no necesariamente. Se dice que en el arbitraje no hay corrupción, mientras que en un procedimiento judicial puede llegarse a dar algo de corrupción, como es bien sabido. En el arbitraje, al ser privado y el árbitro al cobrar honorarios, ser un experto en la materia que versa sobre el contrato, por ejemplo, si es un contrato de telecomunicaciones, el árbitro puede ser un experto en telecomunicaciones o pueden ser varios árbitros, preferentemente no más de 5 árbitros, como máximo 5 y ya es mucho. Pueden ser 3 árbitros o un árbitro número impar para lograr votaciones para resolver en el laudo. Eso es el arbitraje. Te quiero decir que hay varios principios que imperan en el arbitraje, como keep it short and simple, como el principio competence, que el árbitro resuelve sobre su propia competencia. Por ejemplo, el principio de autonomía o independencia, que establece que la cláusula arbitral prevalece, aunque el contrato fuere nulo, la cláusula arbitral sobrevive y el árbitro resuelve respecto de cuestiones que tienen que ver con esos vicios que tiene el contrato eventualmente. Y por último, te quiero decir que no todo es arbitrable. No todo es arbitrable porque hay cuestiones de derecho público o de orden público que no serán susceptibles de arbitrar, como por ejemplo de pronto cuestiones que tienen que ver con impuestos, algunas cuestiones penales, cuestiones con menores de edad, cuestiones familiares, de alimentos, de guarda y custodia. Hay aspectos que obviamente no se pueden arbitrar. El día de hoy te estoy hablando del arbitraje comercial preponderantemente, pero si aún dentro de esa controversia mercantil o comercial existen o se tocan aspectos de orden público, entonces eso en específico el árbitro no lo puede tocar, aunque lo demás sí lo resuelva respecto de esa controversia. Entonces es muy importante establecer esa cuestión. Y por último te quiero decir que el arbitraje es algo que cada vez ha sido más aceptado en el derecho mexicano. Tardó en entrar, tardó en asentar. La legislación mexicana es ad hoc y está perfectamente bien ajustada a los tratados internacionales en materia de arbitraje. Específicamente lo encuentras regulado en el artículo 14.15 del Código de Comercio en adelante. Ahí lo encuentras regulado y el arbitraje en México debe de surtir efectos. Se pueden aplicar y ejecutar sentencias de arbitraje de otros países y nacionales también. Por otro lado, todo mundo puede ser árbitro. El corredor público por ley es árbitro. Sin embargo, lo cierto es que pues cualquiera puede ser un árbitro. No tienes que ser corredor público para ser árbitro. Entonces, eso es todo lo que te quería platicar en el video de hoy. Muy simples elementos, conceptos de lo que es el arbitraje y decidí abordarlo porque creo que es un tema que debe de conocer todo abogado, porque muy probablemente si tú trabajas con empresas estadounidenses, con clientes estadounidenses o anglosajones en general, o transacciones internacionales, es muy probable que tú te encuentres con una cláusula arbitral. Y esto se le conoce como Midnight Clause, porque se dice que es la cláusula que se deja a medianoche. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés esta figura del arbitraje. Nos vemos en una nueva transmisión.